once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real. Hola mis bellas y adoradas, espero que todas estén teniendo un hermoso día. Hoy vamos a hablar de la mujer fatal, o como se diría en francés, femme fatale. Femme fatale es un término dado precisamente por el cine francés en la década de 1920. Además de femme fatale, este arquetipo de mujer también recibió el nombre de vamp, V-A-M-P, o también vampiresa por esa capacidad que tenía no de chupar la sangre de su víctima, sino por la manera como ella se lucraba explotándolos de una manera sexual y económica. Tesoro, es la ropa, perfume, es la impresión que causas. Necesitaría $1000 solo para vestidos. ¿$1000? Como poco. Tal vez se los pida a Millie. O a su novio, Johnny. ¿Él tiene mucho dinero? Oh, no, Kitty. A Johnny ni hablar. ¿Por qué no? Te conseguiré el dinero como sea. Tesoro, eres adorable. La femme fatale es una mujer que utiliza su belleza y sexualidad para atraer y atrapar a los hombres y de esa manera poder llegar a manejarlos a su antojo. Y si quieres convertirte en una mujer muy seductora, hoy vamos a hablar de algunos consejos positivos que podemos tomar de esta irresistible mujer. Y si realmente te interesa este tema, puedes seguir mirando y también puedes suscribirte a mi canal. Aquí te hablo de feminidad, elegancia, alto valor, te ayuda a mejorar tu vida como mujer y a que logres tener también una alta autoestima. Si aún no conoces claramente quién es esta mujer, te voy a explicar. La mujer fatal es una mujer de ensueño, esa mujer con la que cualquier hombre querría estar. Físicamente ella es muy atractiva, ella se viste muy sensual y muy elegante a la vez. Cuando ves pasar a una mujer fatal, sabes que ella es diferente porque es una mujer completamente segura de sí misma. También tiene un enorme carisma y es esa mujer que tiene mucha presencia, no puedes evitar verla. Pero esa mujer fatal no es solamente atractiva físicamente. También es una mujer muy inteligente y eso la hace aún más interesante. La principal característica de una mujer fatal es que es muy seductora y misteriosa. Ella tiene a su alrededor un aura envolvente de enigma y misterio y eso es algo que vuelve loco a un hombre, lo obsesiona. Él se vuelve un hombre débil por esta mujer. El cine introdujo este arquetipo de mujer alrededor de 1915 a 1920 y una de las primeras mujeres en representarla fue Theda Bara en esos años en la película Carmen y en la película Cleopatra. Pero han habido muchísimas más mujeres como Barbara Stanwyck, la vemos en la película Pacto de Sangre, donde ella hace su aparición en esa bata blanca recién salida del baño, con su cabello suelto, así ondulado, y esa mirada que hipnotiza a su víctima. Ella era una verdadera mujer fatal allí. También actrices como Rita Hayworth en Gilda, Joan Bennett en Perversidad, Sharon Stone en Bajos Instintos, todas estas mujeres representando a la mujer fatal. Esta mujer realmente tiene una personalidad atractiva porque siempre está envuelta en un aire de misterio. Nunca llegas a conocer totalmente a esta mujer porque ella es como esas cebollas que tienes que ir quitándoles capa por capa pasivo. Y eso para un hombre es algo muy sensual. Ella usa su poder femenino para ser así, cautivadora, misteriosa. Al fin y al cabo a los hombres les fascina sentirse cautivados. Su instinto primitivo de cazadores los hace querer atraparla, poseerla. Y entre más misteriosa y seductora encuentren a esa mujer, más quieren estar ahí, al acecho. La mujer fatal consigue todo nada más haciéndose desear. Ella tiene una apariencia tan glamurosa,
cero vulgar, todo en ella es tan elegante y atractivo. Cuando un hombre tiene que imaginar cómo es esa mujer, cuando solo ve la forma pero no el contenido, eso se convierte en algo fascinante, en algo a lo cual no se puede resistir. Y esta mujer usa su forma femenina como un arma para seducir. Le encanta usar vestido y tacones porque estas prendas que son las que realzan la figura femenina. También viste mucho de colores como el rojo. El rojo es un color que simboliza pasión. Marilyn Monroe siempre lo usaba en su ropa o en sus labios porque este color incita al deseo, a la atracción. Colores también como el negro o básicamente oscuros son sus favoritos y siempre está mostrando algo de piel, algo muy sutil, sobre todo en esa área de su escote. En la década del cine negro mostraban a esta mujer con vestidos así largos y ceñidos, jamás usaban vestidos cortos. Pienso que es porque, como ya sabes, entre más dejes a la imaginación de un hombre, más atractiva te vuelves para él. Y esta mujer refleja toda su confianza y todo su poder seductor mediante su estilo. Por eso a ella siempre la verás vistiendo para su cuerpo porque lo conoce y sabe qué prenda la hará lucir esbelta y hermosa. Ella realmente tiene muy buen gusto, le gusta ser refinada, usa joyas, usa maquillaje, huele delicioso. Todas estas son las características con las que puedes distinguir a una mujer fatal. La mujer fatal no es mala, algunas llegan a serlo. Sin él. Interesante. Yo creo que el arte es así. Cada cuadro puede ser una historia de amor. Nunca había oído hablar a nadie de ese modo. Bueno, tampoco hay mucha gente a la que se le pueda hablar así. Pero la mayoría poseen en realidad un gran carisma. Saben cómo hacerte sentir bien, tienen una presencia muy arrolladora. Ellas tienen tanta confianza en sí mismas que a pesar de su feminidad pueden llegar a intimidar a un hombre, pero es porque su confianza las realza. Y no es que un hombre sienta miedo en su presencia, no, sino que hace que se sientan un poco nerviosos, un poco agitados frente a ella. Cuando se introdujo en el cine el arquetipo de esta mujer, trataron de darle una imagen como algo que las mujeres amas de casa no deberían de seguir. Quizás también debido a que en aquella época se estaba dando inicios a la liberación de la mujer con el feminismo, trataron de retratar a esta mujer como algo muy perverso. El símbolo del vampiro hace alusión a ese miedo que el hombre sentía de que la mujer se saliera de control, se volviera demasiado independiente. Pero la femme fatale realmente lo que representaba era la sensualidad y todo lo que conllevaba usar ese poder para conseguir cualquier cosa. Ella es una mujer muy carismática y con un gran sentido del humor. También tiende a ser un tanto sarcástica. Nunca sabes cuándo esta mujer puede estar afectada por algo porque ella no muestra su vida privada. Eso es lo que forma parte del misterio de esta mujer porque ella no se muestra como un libro abierto ante la gente. Realmente no logra saber qué le puede molestar u ofender porque ella está siempre muy calmada. Sabe controlar todas sus emociones, no es alguien que pueda explotar en ira. Nadie tiene poder sobre sus emociones porque ella es dueña de sus emociones. Ella decide cuándo enojarse o cuándo mantener su calma. Tampoco habla mucho de ella, por eso siempre hay expectativas a su alrededor. Esta mujer sabe mantener muy bien su aura de misterio y eso constantemente hace que un hombre quiera conocerla, se muestre intrigado y entusiasmado por ella. Lo fuerza a mirar todas las formas posibles para acercársela y poder llegar a descubrirla. Esto definitivamente lo debemos aprender de esta enigmática mujer si queremos convertirnos en una mujer seductora. Es claro que cuando decimos todo de nosotras, simplemente no queda más nada por descubrir. Perdemos en automático todo este encanto, toda esta adrenalina que genera el juego de descubrirnos. Ya sabes, al hombre le encanta perseguir y cuanto más tenga que hacerlo, más va a desear eso que persigue.
Revelar poco o nada de nosotras es obligar al hombre a trabajar, a que busque eso que desconoce, mantenerlo esforzándose, mantenerlo siempre al acecho. La mujer fatal no es esa mujer desesperada por lograr la atención o el amor de un hombre. No, 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 no. Ella generalmente tiene muchos hombres admirándola, muchos hombres deseando un poco de ella. Ella no es una mujer fácil de conquistar porque tiene unos estándares muy altos y no está desesperada en que un hombre la quiera, no está desesperada en que un hombre le dé atención, no está persiguiendo a ningún hombre. Ella, al contrario, hace que cualquier hombre piense que está fuera de su alcance, que tienen que trabajar muy duro por ella. Ellos realmente tienen que probar que la merecen. Esta mujer los inspira a que se esfuercen en conquistarla porque sutilmente ella les demuestra que siempre puede conseguir a alguien mucho mejor, y eso es un reto para cualquier hombre. Todos los hombres siempre quieren algo que saben que no todos pueden tener, y conseguir una mujer así tan valiosa, tan femenina, tan de alto valor, hace que se sientan como el hombre más afortunado del mundo. Cuando un hombre ha conseguido llevar del brazo a una mujer como esta, siempre lo verás caminando con un aire de campeón. Verás la sonrisa de victoria en su rostro. En el fondo, chicas, todos los hombres realmente desean ser validados por mujeres como estas, porque eso les estará ratificando a ellos todas sus capacidades, todas sus destrezas que tienen como hombres. Rita, bueno, Kitty. En fin, verá a Kitty. Lo cierto es que podría ser su padre. ¿No es tan viejo? ¿Usted cree? Tampoco es un chico, es un hombre maduro. Me gustan los hombres maduros. Esto también es algo que definitivamente podemos aprender de la mujer fatal y tomarlo para nosotras, porque es algo que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Ya sabes que cuando una mujer es fácil, esa típica mujer que no pide mucho, que no exige mucho para ella, evidentemente siempre atraerá a hombres que no le darán mucho, que no se esforzarán por ella. Hombres de baja calidad, hombres egoístas que solo quieren usarla y descartarla. Esto jamás le sucedería a una mujer fatal, porque la mujer fatal no anda desesperada por el amor y la atención de un hombre, y si esta mujer ve que un hombre no está realmente interesado, simplemente lo deja ir. Ella reconoce el verdadero y genuino interés de un hombre hacia ella, por eso su vida nunca es un drama ni nada por el estilo. Todo lo que ella recibe es de calidad, porque así son sus estándares. Esta mujer vive tan tranquila con ella, quiere un hombre para ella, pero ella simplemente no estará tratando de probarle nada a nadie para conseguirlo, y mucho menos estaría dispuesta a competir con ninguna mujer. Para ella, las mujeres son aliadas siempre, nunca rivales. Por eso, a la primera muestra de desinterés les dice chao. Para los hombres, esta mujer es un verdadero reto. Él estará probándose a sí mismo sus capacidades como hombre. Él realmente tendrá que hacer su trabajo como hombre. La mujer fatal puede ser tan cautivante con su belleza física como con su inteligencia. Ella se expresa muy bien, usa un excelente vocabulario, no es solo una apariencia llamativa, también posee un gran intelecto. Es muy culta, un hombre puede tener una excelente conversación con esta mujer. Es una mujer que tampoco es tímida, la personalidad de ella es de una mujer segura, confiada. Cuando presentaron esta mujer en el cine negro alrededor de los años de 1940, esta mujer cautivó tanto al público porque ella es realmente fascinante. A pesar de ser caracterizada como la mujer que es extremadamente sexual y que posee una mente muy despiadada, esta mujer realmente conseguía todo de un hombre. Los manipulaba, los controlaba, no solo con su atractivo físico, sino con su inteligencia. Su tono de voz tan suave, esa gran habilidad para conversar, su natural seguridad, todas estas características vuelven a esta mujer alguien cautivante e inolvidable. Esta mujer no está preocupada por lo que otras personas opinen de ella, realmente no le importa porque ella sabe que su seguridad la hace blanco de envidia, de críticas, pero ella no rige su vida por las opiniones que alguien tenga de ella.
Ella se tiene a ella misma y le importa más lo que ella siente y lo que ella quiere. Ella es el centro de atención en su universo, es el personaje principal, los demás solo son espectadores. Si bien podríamos pensar que una mujer fatal con todas estas cualidades y características tiene que haber nacido físicamente hermosa para poder sentirse así tan segura, pero les digo que no necesariamente es así. Aunque la mujer fatal a la vista sí luce muy hermosa, ella ingeniosamente usa sus defectos y los vuelve su fortaleza. Miremos a Marilyn Monroe. Ella poseía una voz demasiado infantil que inclusive al inicio de su carrera esto logró ser un impedimento para ella, pero ella empezó a trabajarla insistentemente, aprendió a modularla, a hacerla un poco más grave y se dice que fue algo a lo que ella le tuvo que dedicar muchísimo tiempo y también muchísimo esfuerzo. Y al final eso se convirtió en uno de sus rasgos más seductores. Los hombres realmente se sentían seducidos por la voz de Marilyn. Era una voz melodiosa, pero como de suspiro, que incitaba al placer y a la vez a la inocencia. Thank you ever so. Oh, bless you, Mademoiselle Lauren. Hi there. Remember me? Why, yes. You're one of the Olympic athletes, aren't you? One of them. Sister, I'm the only four-letter man on the team. Por eso la mujer fatal podría ser cualquier mujer, independientemente de sus características físicas, y esta mujer fatal realmente podemos aprender de ella el verdadero arte de la seducción. No necesariamente convertirnos en mujeres malas, despiadadas, sino en mujeres que son capaces de cautivar y mantener el interés de un hombre. Porque recuerden que es muy fácil atraer, lo que realmente es difícil es lograr mantener. Y de eso se trata la seducción. Todo tiene su ciencia, chicas, nada es así por así y debemos siempre tomar de cada cosa aquello que nos pueda servir, aquello que podamos usar como una herramienta de aprendizaje. La seducción se considera un arte porque es algo que se debe aprender, que se debe trabajar. No lograremos ser seductoras solo deseando serlo, hay que trabajar en ello. Y la mujer fatal es la maestra en este arte. Cualquier mujer que quiera aprender a ser más seductora solo debe observarla y estudiarla a ella. Si desean aprender más de la mujer fatal, déjamelo saber en los comentarios y dando me gusta a este video. Tengo muchísimas más cosas por decir de esta enigmática mujer. Ella es una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Estoy segura que te gustará conocer todos sus secretos. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando suba un nuevo video. Les mando mucho amor y nos vemos en un próximo video.